Hola, Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu canal de las buenas noticias de salvación, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, reportando para todo el mundo hispanoparlante. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico, la segunda venida de Cristo a la luz de la Escritura. El retorno de Cristo es necesario escudriñarlo dentro del contexto de toda la Biblia. No con un solo texto, por así decirlo, con un par de textos. Desde el Génesis, Dios nos viene revelando su gracia, su amor, su misericordia y su perdón. Nos revela el pecado, la manera en que la creación pecó y sus consecuencias, y entiéndase consecuencias terrenales y consecuencias eternas. Aunque estas preguntas no las voy a contestar en este estudio, pero le invito a disfrutar nuestro estudio La Salvación, una historia de amor donde Dios revela grandes cosas ocultas desde la fundación del mundo. En los estudios anteriores hablamos de qué es arrebatamiento y qué es rapto. Aprendimos que la iglesia será arrebatada y no raptada, como se ha enseñado tradicionalmente en nuestras congregaciones. Hoy nos enfocaremos en la tribulación y vamos a escudriñar las escrituras y ver qué nos revela referente a las tribulaciones en la iglesia, conforme a la Biblia, y no vamos a usar ninguna estructura teológica de hombres, solamente lo que nos revela la Escritura. ¿Qué es tribulación según la Biblia? ¿Es la angustia y la tribulación lo mismo? ¿Quiénes pasan tribulaciones? ¿El cristiano o el pecador? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Las 70 semanas de Daniel, ¿se ha interpretado correctamente? ¿Qué nos enseña el texto bíblico, la Escritura, amados? ¿Quién confirma el pacto, Cristo o el anticristo? La iglesia del Señor por todas las generaciones ha tenido que padecer persecuciones, tribulaciones y angustias. Y la iglesia que esté viva antes del retorno de Jesucristo no es la excepción. ¿Acaso es la Odisea la mejor de las iglesias? Pregúntese. Todas estas preguntas van a ser contestadas en este estudio y muchas más que no mencioné. Si usted tiene una pregunta relacionada al tema de hoy, tenga el valor de hacerla, ya sea por mensajería de texto o por texto de WhatsApp al 787-616-1377, y este servidor con mucho gusto y amor le contestará. Estamos trabajando con el Nuevo Testamento por el momento. Más adelante incluiremos la perspectiva que tiene el Antiguo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo. De hecho, las enseñanzas del Nuevo Testamento proceden todas del Antiguo Testamento. Sin más comentarios, empecemos el estudio de hoy. Adelante. Perdón, vamos a resumir, vamos a continuar y les invito a buscar sus Biblias y juntamente conmigo vamos a escudriñar. Vamos a empezar leyendo los evangelios y les recuerdo que el tema de hoy es tribulación, no me los mezclen. Vamos a contestar la primera pregunta: ¿qué es tribulación según el texto bíblico? La palabra tribulación aparece 54 veces en toda la Escritura, o por lo menos en la Reina y Valera y en la versión del oso, que esa me encanta. ¿Qué es tribulación? Tribulación significa angustia o sufrimiento, resultante de la opresión o persecución. En una definición más amplia, el significado de la tribulación podría cambiar de acuerdo con el contexto en el que se use. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aquellos que siguen a Cristo y la palabra de Dios y que practican sus mandamientos enfrentarán tribulaciones. Pablo nos revela una palabra en Hechos 14:22 y nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una pregunta rapidito: ¿la iglesia ha entrado en el reino de Dios o todavía no ha entrado? ¿Podría usted definirme qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? No sé por qué razón en nuestras congregaciones nadie ha cuestionado acerca del reino de los cielos. Nos han vendido una idea o teoría de que la iglesia va a reinar
en el cielo. Y eso es una herejía, amados. La Biblia nunca insinúa eso. Esa es una invención como resultado de las estructuras teológicas que los hombres hemos formado. El próximo capítulo va a ser exclusivamente para explicar bíblicamente lo que la Escritura nos revela referente al reino de los cielos o el reino de Dios, como también lo conocemos. Es decir, que las tribulaciones son parte esenciales de la vida cristiana en el reino espiritual. Vamos a tocar varios textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y la Escritura hace referencia a la tribulación para el pueblo de Dios, en ambos. Hay muchos que entienden que el Antiguo Testamento está obsoleto. Dicen que eso era para el pueblo de Israel. Sin embargo, amados, por si acaso usted no lo sabía, Jesús, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, Santiago, Judas, Marcos, todos ellos usaron como marco de referencia para todas sus enseñanzas las Escrituras del Antiguo Testamento. Si usted es un seguidor de nuestros estudios y si usted todavía no lo es, le sugiero que lo haga. Si usted es un seguidor, entonces usted debe de entender que la nación de Israel del Antiguo Testamento es la sombra o tipo del Israel del Nuevo Testamento. Una sombra es el reflejo, es decir, que el Nuevo Testamento es la realidad del Antiguo Testamento. Las profecías dichas a Jerusalén, a Israel, entiéndase las 10 tribus esparcidas, y a todas las naciones del mundo, es decir, las profecías a todas las naciones del mundo, tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento terrenal en el Antiguo Testamento y un cumplimiento espiritual en el Nuevo Testamento. La primera venida de Cristo a la tierra tiene un cumplimiento terrenal en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento como erróneamente nos han vendido. El Antiguo Testamento termina con la muerte del Mesías, cumplimiento terrenal. Y el Nuevo Testamento empieza con la resurrección del Mesías, cumplimiento espiritual. El ministerio de Cristo se realiza en el Antiguo Testamento. Los evangelios narran la vida y obra del Mesías en el Antiguo Testamento, hermanos. No nos dejemos confundir con estructuras teológicas de hombres. Ahora bien, entre la muerte del Mesías y su resurrección hay un lapso de tiempo el cual conocemos como la sepultura. Un lapso de 2 días, 3 días dirá usted. 2 días porque al tercer día resucitó. Pero bueno, de este lapso de tiempo vamos a hablar en otro capítulo, no en este. El propósito de este estudio es demostrar bíblicamente que la iglesia desde el principio ha enfrentado tribulaciones y que en el tiempo antes de la segunda venida de Cristo también experimentará gran tribulación. Voy a empezar con Mateo 24. No voy a entrar en las señales. Este estudio está enfocado en las tribulaciones. Las señales vienen de camino en otro capítulo. Busquen sus Biblias. Busquen Mateo 24, 6, 9 y leamos. Y aunque en el verso 6 son de señales, pero la tomé desde aquí para el contexto. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que Jesús les dice que cuando oigan de guerras y rumores, es decir, posibilidades de guerras, que es precisamente lo que estamos escuchando actualmente, dice que no nos turbemos. Todo esto es necesario, pero que todavía no es el fin. Pregunto, en este pasaje, ¿a quién le dice o a quién se dirige Jesús? Bueno, el contexto nos revela que se dirige a sus discípulos. Dice el texto, y oiréis. ¿Quiénes oirán? Los discípulos oirán. ¿Cuáles discípulos? Todos los discípulos a partir de su resurrección. En otras palabras, la iglesia de todos los tiempos o la iglesia de los 7 tiempos oirán de guerras y rumores de guerra. ¿Será que la humanidad no oirá acerca de esto? Claro que la humanidad oirá acerca de todo esto, oirá, pero no entenderán las señales de los últimos tiempos. Ellos oirán y experimentarán, al igual que todos nosotros la iglesia, pero se turbarán en medio de todo esto. La iglesia no se turbará porque tiene conocimiento profético.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se levantará nación contra nación. ¿Habrá experimentado la iglesia de todos los tiempos estas guerras entre naciones? Si usted no lo cree, lea la historia. Y continúa diciendo reino contra reino. Y aquí es el verso clave, las palabras clave, reino contra reino. ¿A qué reino se refiere el Mesías? Este término aparece aquí en singular, no en plural. Porque si hubiese estado en plural, hubiese dicho reinos contra reinos. Pero al estar en singular, ¿a qué reino se refiere? ¿Cuántos reinos hay? Todos sabemos que hay solamente dos reinos. El reino de Cristo y el reino de Satanás. Pero de estos dos reinos ampliaremos en otro capítulo. Y les adelanto, orejita, este reino contra reino es precisamente la gran tribulación a la que se refiere el Mesías. Y ojo con él. Habrá pestes. Lo que estamos experimentando en la actualidad, ¿no es pestes? El Mesías nos dice qué tipo de pestes experimentaremos. ¿Toda la iglesia experimentará esta peste directamente? No toda la iglesia experimentará esta peste directamente, pero sí en el sentido general tendrá que enfrentarla. Y hambre. Desde la resurrección del Mesías, la iglesia ha tenido que enfrentar hambre. Por supuesto que sí. No solamente la iglesia, sino la humanidad. Y podríamos empezar por la hambruna en Jerusalén después de la asunción del Señor. La iglesia actual ha experimentado hambre. La iglesia actual no ha experimentado hambre en el sentido general, pero pronto tendremos que enfrentar a ese gigante. Ya estamos experimentando pestes y las que faltan todavía, amados. Preparémonos porque todavía faltan muchos gigantes que tenemos que enfrentar y terremotos. Busque las noticias y usted se dará cuenta. Y todo esto será principio de dolores. Y ahora entremos en el texto clave. Y aunque usted dirá, eso se refiere a los primeros cristianos, a nosotros no nos toca esa parte, en serio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué significa este adverbio demostrativo? Significa en aquel entonces, es decir, mientras experimentamos pestes, hambres y terremotos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. En otras palabras, reino contra reino. La furia de Satanás se encenderá sobre el pueblo de Dios por 42 meses, según nos enseña Apocalipsis 13:5. Y esa furia será por medio del sistema anticristo de la bestia. Yo sé que muchos estarán cavilando en sus corazones diciendo, este es un hereje. Si los sacerdotes cavilaban sobre Cristo, yo no me preocupo por lo que cavilan. Y esto no es una estructura teológica, amados. Esto es enseñanza bíblica para el pueblo de Dios. Con mucho amor les ruego que reconsideren esas estructuras teológicas con las que han moldeado sus mentes. Recapaciten, vuelvan en sí y regresen a la fuente, a la sola escritura. Y antes de que se me olvide, estos versos tienen cumplimiento durante los 7 tiempos de la iglesia. Si usted no lo cree, lea la historia del cristianismo por Justo González. No este libro en particular, porque hay otros muy buenos libros históricos. ¿Sabe usted lo que pasa, amados? Que nosotros hemos creído que con el libro de los Hechos la historia terminó. Y si usted no lo sabe, y aunque no hay un Lucas entre nosotros estamos escribiendo la historia de la iglesia. Y por esta historia que vamos a ser juzgados. Su historia, ¿cómo usted la está escribiendo? ¿O acaso hay alguien escribiéndola por usted? Ojo con su estilo de vida, amados, iglesia. Todos nuestros hechos, pensamientos, actitudes, todas nuestras obras, buenas o malas, todo nuestro comportamiento, nuestras acciones y reacciones, todas nuestras faltas, errores, pecados, desobediencias, nuestras decisiones, rebeldías, nuestras mundanalidades, nuestra santidad, nuestra rectitud, nuestros agrados y desagrados a Dios, todo está escrito en el libro de nuestra historia personal.
Sin embargo, todavía estás a tiempo de corregir esa historia desagradable a Dios por una historia agradable a Dios. Es tu decisión. Bueno, con esto damos por terminada esta primera parte de las tribulaciones en la iglesia. No olvides compartir este estudio bíblico con todas las personas que conoces. Estas son buenas noticias de salvación para la humanidad. Incluya esta acción en su historia personal. Recuerde que usted será juzgado o juzgada por todo lo que hace o deje de hacer, sea bueno o sea malo. Usted mismo está escribiendo su historia. El galardón depende de usted. Bueno, ya hemos visto por medio de este pasaje en Mateo 24 que la iglesia enfrenta tribulación antes del retorno del Mesías a la tierra. En las próximas partes continuaremos con Mateo 24 para explicar un par de textos que no incluí hoy. Entraremos en otro pasaje del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento donde por medio de la Escritura ella misma nos revelará la verdad que estamos buscando para el crecimiento de la iglesia y para que estemos preparados para ese gran día donde nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted, querido amigo y amiga, no está preparado para el encuentro con tu Creador, hoy es el día de tomar la decisión más importante de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, lo primero, de todos ellos. Pídele perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Cree en Él y empieza a estudiar la Biblia y a visitar una congregación donde te enseñen todo lo que estás aprendiendo por medio de estos estudios. Si necesitas oración en confianza, usa nuestro WhatsApp 787-616-1377 y oraremos por ti y por los tuyos. Todos nuestros videos están disponibles en nuestro portal o website www.bibliaestudiotv.org y en nuestro canal de YouTube. No te pierdas el capítulo 4 donde continuamos escudriñando la escritura referente a la gran tribulación. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Soy Víctor Cáceres, reportando para todo el mundo hispanoparlante desde tu canal de las buenas noticias de salvación, Biblia Estudio TV.